estamos en comunicación en este momento con la senadora Andrea Barrientos. Senadora, le agradezco por este tiempo. A ver, no se llama a sesión de comisión, se sigue dilatando esto, desde el MAS se pretende seguir alargando el proceso. Hay dos proyectos de ley pendientes para ver si se avanza o no se avanza. Uno tiene que ver con la ampliación de los tiempos para llevar adelante estas elecciones y el otro tiene que ver con esta norma que suprime las elecciones primarias. ¿Cuál es el camino, senadora? Seguimos en lo mismo, seguimos estancados. Parecía que desde el arcismo ya se liberaba todo con el Tribunal Constitucional, pero al parecer todo sigue igual. Sí, mira, primero, muy buenos días, César. Aprovecho tu espacio para felicitar a todas las mamás, en especial a la mía y aquí en casa también. El tema de la judicial es un tema muy complejo. Reafirmo la posición que tú has marcado de comunidad ciudadana. Nosotros venimos insistiendo con la continuidad del proceso desde hace tiempo. Es decir, para nosotros jamás debimos haber parado porque el tribunal estaba totalmente fuera de competencias. Es decir, un tribunal de garantías como el de Pano no tendría la competencia para pararnos del proceso, menos para tomarse las atribuciones que se toman. Si tú analizas la sentencia ni siquiera está bien elaborada, pero es un disparate que un tribunal de garantías se tome tremendas atribuciones y que el mismo Tribunal Constitucional de Autoprorrogados diga, se han equivocado, lo han hecho muy mal, pero nadie les puede procesar. ¿Te imaginas esa barbaridad en un Estado de Derecho? A mí me parece realmente lamentable, pero es un síntoma más del Estado podrido de la justicia que tenemos en el país. Eso por una parte. Y por otra parte, creo firmemente que la ruta crítica para las elecciones judiciales tiene que ver con institucionalidad democrática. La estrategia del gobierno es, la revisión de carpetas o no, puede pasar o no, y eso es lo menos importante. Nosotros si tenemos que trabajar 24/7, lo hacemos, así lo hemos venido haciendo hasta el momento, pero el tema de fondo es que el MAS está convencido de que la ruta para ellos es tratar de avanzar en un proceso de elección judicial donde se consolide Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, pero no Tribunal Constitucional. No, el plan del gobierno es bloquear de una u otra manera el avance para el Tribunal Constitucional, porque lo que les conviene a ellos es tener el control del Tribunal Constitucional. Eso es preocupante porque lamentablemente reafirma el espíritu autoritario del gobierno, donde van pasando irregularidades como la detención de Luis Fernando, como la detención arbitraria de Yanine, ministros de gobierno que ordenan que dirigentes cocaleros entren presos y están presos solamente por capricho de un ministro, la posible liberación de un narcotraficante, cosas de esa calaña, ¿no? Que son las que nos van pasando en el cotidiano. Entonces, para nosotros, insisto, es un tema muy alarmante y lo que creemos debe pasar es que de una vez tengamos la capacidad de llamar a un pacto nacional, el gobierno debiera hacerlo en su competencia, para que cerremos filas en torno a la elección judicial. Dejo claro que nosotros no vamos a permitir que exista una división para hacer una elección para 3 sí, para 4, para el otro no, porque así yo mantengo mi poder. No son los 4 o nada, y lo que nos toca revisar es a fondo el tema de la equidad, porque lo que nos exige la sentencia es asegurar la equidad y la participación de pueblos indígenas, pero tampoco nos da luces el constitucional de cómo se debiera hacer. De nuevo, la sentencia es poco o nada relevante, el proceso debe continuar porque además la ley prevé los diferentes escenarios para que continuemos en este proceso y es el gobierno nacional en conspireta con los autoprorrogados quienes han impedido que podamos avanzar. Ahora, senadora, obviamente genera muchas dudas lo que ha pasado durante todo este tiempo y la pregunta es, ¿qué pasa si por ahí ninguna persona que represente a un pueblo indígena o que se sienta de un pueblo indígena quiere ir a la elección, no le interesa ser magistrado o en varios casos, como en el de Santa Cruz, las señoras, las doctoras, las abogadas, tampoco tengan interés? ¿Qué pasa con eso? ¿No se puede llevar adelante la elección judicial si es que sucediera esto? No debería ser de esa manera. A ver, lo que se tiene que hacer es una ponderación de derechos y dar una discriminación positiva, que es como se lo está manejando. Es decir, no por el hecho de que tú seas indígena tienes puntaje porque sí. O sea,
no estás habilitado automáticamente. Si tú eres indígena, se te reconoce que tú eres una autoridad indígena, y si fueras autoridad indígena, se te da 2 puntos. ¿Por qué? Porque aplicas un tipo de derecho que es muy particular en el país, que es el ser autoridad indígena originaria y campesina. Pero ojo que ser autoridad indígena no te hace administrador de justicia indígena. Recordarán, ustedes son muy pocos quienes están reconocidos. Es un tema, digamos, complejo, pero el tema es de fondo. Si tú no has tenido la posibilidad de ejercer justicia indígena, no vas a tener ningún beneficio. Y si tú eres indígena y no te convocan, bueno, pues no pasa absolutamente nada, porque el tema de fondo es, si la gente que se autorreconoce indígena y es autoridad indígena originaria y campesina ha decidido no postularse, ¿cómo los obligas? O sea, vamos con una pistola pueblo por pueblo, comunidad por comunidad, etnia tras etnia, a decirles o se postulan, porque si no, no hay elecciones. No puede ser de esa manera. Por eso se plantea un criterio de equidad. Igualdad, sí, en la igualdad de oportunidades, y equidad en el tema de género. Porque ¿de qué se trata? No se trata que sí o sí tienen que haber 2 y 2 mujeres, sí o sí tienen que haber, por ejemplo, en Cochabamba no hay una sola mujer para el Tribunal Constitucional, pero se postularon en un inicio. Y además la ley prevé que si fuera el escenario tan trágico que no hay una sola mujer, que podamos tener la capacidad de mover, digamos, por ejemplo, Chuquisaca, que tiene la mayor cantidad de mujeres, a Cochabamba, y no hay ningún problema, porque ya en este momento, César, por ejemplo, para el Tribunal Constitucional en Cochabamba, hay un señor que es de Chuquisaca, que está postulando, que ya ha debido venir aquí a pasear por el Cristo, a comer piquemacho, pero no ha ejercido el derecho en Cochabamba, él no ha sido juez en Cochabamba. Su carrera la ha hecho en la ciudad de Chuquisaca. Entonces, ¿cuál es el problema de que tú agarres y digas, bueno, esta mujer que tiene mayor puntaje irá a ser seleccionada en Cochabamba? Las condiciones son igualdad para todos. Lo mismo pasa con las candidatas en Pando. Las candidatas en Pando son varias cochabambinas, y así en los diferentes departamentos. No es una elección a diputados y senadores donde hay una obligatoriedad en la representación. No estamos hablando de el órgano, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia no son órganos de representación departamental, son órganos nacionales que sí pueden tener representantes por temas de coordinación con los tribunales departamentales, pero no es una representación que exija tu vivencia en el país. Pues el argumento del MAS de que esto se tiene que caer por un tema de equidad o por prioridad no alcanza, no abastece. Pero te recuerdo, ya Iván Lima dio la receta de cómo iba a tumbar esta elección, se la está siguiendo paso a paso, y lamentamos que el gobierno no tenga la voluntad para que podamos avanzar en un tema tan importante. Reitero yo, como lo he venido diciendo 1000 veces, mientras el MAS esté en el gobierno, Bolivia no va a tener justicia, Bolivia no va a tener trabajo, Bolivia no va a luchar contra la corrupción, porque eso no le conviene al gobierno. Senadora, a ver, revisión de todas las carpetas de inhabilitados, ley corta para alargar las competencias del legislativo y otra ley para suprimir las elecciones primarias. ¿Esto va a generar que también se vaya postergando el tema de escoger a quienes van a ir a la papeleta en la elección judicial? Hemos avanzado muy bien, y nosotros no planteamos la revisión uno por uno, porque ahorita nos han notificado con un amparo hace 2 días, si no me equivoco. El día viernes en la tarde nos notificaron con otro amparo. Metan los amparos que quieran. No vamos a tener problema en revisar a quienes ya nos han dicho revisen. El problema está cuando una autoridad jurisdiccional te dice, habilite. ¿Con qué competencia? ¿Con qué competencia? Eso es algo que no podemos aceptar nosotros. Pero si alguien nos manda a revisar, revisaremos. Y si tenemos que ratificar nuestra decisión, la ratificamos. Pero aquí el tema de fondo es que estos tipos, que hay mucha gente que se ha postulado, que tiene prontuariado, César, tienen prontuariado. O sea, es inadmisible que una persona de repente decía, me voy a postular, y tiene un montón de procesos abiertos en el Consejo de la Magistratura. Solo para que la gente lo sepa, el Consejo de la Magistratura es como el órgano, la parte disciplinaria del órgano judicial. ¿Sabes cuánta gente, cuántos jueces han sido retirados de funciones desde que se ha abierto el Tribunal Constitucional? Dos, César. ¿Tienes ya cuántos jueces están denunciados? Yo he hecho una petición de informe. Tenemos jueces que tienen más de 100 procesos abiertos. Hay 172 asientos judiciales en el país. Entiendo que han aumentado hace poco, pero son 172 asientos judiciales. Es decir, 172 jueces. De esos, más de 100 tienen procesos abiertos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y encima tienen el descaro
de presentar amparos para tumbar un proceso, para hacerse habilitar, para hacerse subir la notita. Tienes casos como ese sinvergüenza de Campero, que es vocal de la Sala Constitucional de La Paz, que tiene una nota alta, pero no, pues, el ególatra no está conforme, quiere tener una nota más alta, todavía nos manda a revisar. A mí me parece una falta de respeto con el país, insisto, el MAS va a hacer todo lo posible para que no llevemos a cabo la elección en el Tribunal Constitucional, porque al MAS nada le interesa la justicia en este país. No le importan las víctimas de feminicidio, no le importa que existan procesos falsos, no le importa que la gente esté estafada, que haya loteamientos, no le interesa nada. Le interesa mantener poder para seguir robándose la plata a los bolivianos, seguir generando confrontación. Bolivia necesita un cambio, eso es evidente, hay que apostar por la unidad del país, hay que apostar por la reconciliación del país, pero mientras el MAS esté en función de gobierno, eso no va a ser una posibilidad. Senadora, la última, en este versus que han hecho, ¿judiciales o primarias? ¿Cuál debería prevalecer? Por supuesto, las judiciales. Las primarias cerradas, César, son una estafa para el país. Ha sido una forma de Evo Morales de lavarse la cara ante la comunidad internacional y decirle a la gente, sí me apoya. Sí, es verdad que yo desconocí un referéndum, pero la gente me apoya. Las cosas no se pueden hacer a la medida de los gobernantes. Los gobernantes deben legislar a la medida del pueblo. Entonces, las primarias cerradas es una burla. Nosotros hemos propuesto la primaria abierta, esperamos que se pueda aprobar en el Parlamento a la brevedad posible. Insistimos con la primaria abierta porque creemos que es el mecanismo para que prevalezca la democracia y tanto la oposición como el oficialismo y todas las demás fuerzas políticas tengamos la posibilidad de establecer candidaturas que sí tengan posibilidades de ganar, que sí tengan posibilidades de competir. Y en un momento tan crítico, donde tienes una profunda crisis económica, la primaria abierta es una gran solución para llevarse a cabo el año que viene, en un tiempo prudente, cuando falten 2, 3 meses para un proceso electoral. No ahora, cuando tienes un año para andarte peleando políticamente por sin sentidos en una lógica de boicoteo al país. Entonces, creo lo que tiene que primar ahora es el proceso de elección judicial y es obligación de todos que luchemos por una justicia renovada. De nuevo, mientras el MAS esté en el poder, dudo mucho que eso sea una posibilidad. El plan del gobierno es tumbar la elección del Tribunal Constitucional, pero hagamos lo posible para poder avanzar. Senadora, yo le agradezco mucho por este tiempo y además permítame extender la felicitación por el Día de las Madres y a partir de usted a todas las mujeres del país. Le agradezco mucho, senadora. Muchísimas gracias, César, que tenga muy buen día.